Muy buenas noches. Vamos a hacer una breve exposición sobre la actividad 5, sobre normas y procedimientos en el transporte terrestre de carga, que se trata sobre el tránsito aduanero, transporte multimodal y transporte internacional de la tecnología en la administración de procesos logísticos. Esto presentado a la docente María Pulido. Como introducción, decimos que el objeto principal del tránsito aduanero internacional es facilitar al máximo el movimiento de mercancías y proporcionar a los países por los cuales se opera el tránsito la confianza, la documentación, la información requerida para el servicio, lo que se efectúa hacia el transportista, motivo por el cual se decidió poner en práctica el principio de uniformidad de procedimientos en los países a nivel latinoamericano, bajo un sistema internacional de control que reduce el riesgo de información inexacta, eliminando atrasos innecesarios. Decimos que el decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero modificado. Este decreto modifica la legislación aduanera basado en el régimen de tránsito aduanero, en el transporte multimodal, como en el cabotaje y en el transbordo. El decreto 2685 de 1999, volvemos con el Estatuto Aduanero modificado. Aquí nos da unos regímenes aduaneros que son como los controles que se realizan por cada, como la importación, la exportación, el perfeccionamiento, régimen de depósito, régimen de tránsito. Igualmente el transporte es algo que será efectuado por vehículos de empresas que estén inscritas anteriormente en la DIAN. Sobre el cabotaje decimos que es la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el transporte de las mercancías bajo el control aduanero, cuya circulación está restringida por agua o por aire entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio nacional. El transbordo, el régimen aduanero por el cual bajo el control de la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, nos habla que se efectúa la transferencia de mercancías con destino al extranjero del medio de transporte utilizado para su llegada a aquel utilizado para su salida, con la sola presentación de la copia del manifiesto de carga y de la aclaración del transbordo. Sobre el tránsito aduanero, que es el régimen mediante el cual las mercancías provenientes del exterior se transportan bajo un control aduanero de una aduana de partida y sobre la aduana que ya es aduana situada en el territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de tributos previa presentación de garantía y otros requisitos formales. El tránsito comprende la declaración del régimen y la operación de transporte de las mercancías de una aduana de partida a una aduana de destino. Las diferentes, digamos, definiciones, que es la aduana de partida, que es aquella donde se inicia legalmente un tránsito aduanero. La aduana de paso es cualquier aduana por donde circulan las mercancías, es como algo intermedio, y la aduana de destino ya aquella donde finaliza la modalidad de tránsito aduanero. Código de Comercio, en el artículo 987, ya hace referencia al transporte multimodal, se refiere al transporte de mercancías en varios tipos perdón la redundancia, de transporte, puede ser aéreo, marítimo o terrestre. Desde su inicio hasta su final, se hacen transbordos en los diferentes medios de transporte. Un ejemplo de esto es la carga de la mercancía en camiones, que será llevada hasta el tren para después entregarla en un puerto y embarcarla por vía marítima. El decreto 2195, reglamento del transporte multimodal, por lo cual se dictan las normas relativas del régimen de tránsito aduanero nacional sobre el transporte multimodal, y hablamos del cabotaje, y se dictan otras disposiciones del régimen de tránsito aduanero, definición legal y modalidades, lo que es definición, tratamiento como régimen de tránsito aduanero, las empresas transportadoras, obligaciones en cabotaje garantizado con póliza, entrega la mercancía dentro de un plazo, en depósito o en zona franca. Transporte internacional, miramos los diferentes modos, como el marítimo, el aéreo y el terrestre. La decisión 399 es el reglamento del transporte internacional de mercancías por carreteras. Se establecen condiciones para la prestación del servicio de transporte internacional de mercancías por carreteras entre los países miembros del Acuerdo de Cartagena, con el objeto de liberalizar su oferta. En la decisión 467 se hace el régimen de sanciones en transporte internacional. Son las sanciones
que se efectúan dependiendo de las faltas que se cometan. Esas sanciones son previstas, son amonestaciones escritas, como la suspensión de las autorizaciones o la cancelación de esas autorizaciones, y las infracciones pueden ser gravísimas, graves o leves. Hablamos de los documentos, la documentación, que debe ser como el contrato del transporte, la carta de porte, el albarán de carga, contrato de transporte internacional de mercancías por carreteras, que es el CMR, la ficha de instrucción al conductor, manifiesto de carga, documento de transporte combinado, póliza de seguro del transporte, carta de garantías, la lista de empaque, póliza de fletamento y el certificado de importación. La decisión 331 del transporte multimodal nos dice que el porte de mercancías por dos modos diferentes de transporte, por lo menos, en virtud de lo único contrato de transporte multimodal, desde un lugar en el que se opera de transporte multimodal toda la mercancía bajo su custodia hasta otro lugar designado para su entrega. Aquí colocamos el ejemplo de transporte, digamos, terrestre y marítimo. Tránsito aduanero comunitario, decisión 617, el TAT es el régimen por el que las mercancías son transportadas bajo el control aduanero desde una aduana de partida hasta una de destino, omitiendo que si se cruzan unas o varias fronteras en el mismo país, con esto se suspende el pago de los derechos, impuestos y recargas eventualmente exigibles mientras permanezcan bajo ese régimen. La decisión 290 ya son los seguros de responsabilidad civil para el transporte internacional. Hablamos de que se adquiere este seguro de responsabilidad civil contractual, pues su objetivo es respaldarlo ante el posible incumplimiento de sus obligaciones contractuales pactadas con el generador o remitente de la mercancía. Un tipo de seguro: seguro del transportador, seguro de la mercancía, del freight forwarder, seguro para terminales y depósitos, seguro para contenedores. La resolución 272 establece los criterios para calificar la idoneidad del transportista, determinando la capacidad mínima de carga útil en vehículos y los requisitos del contrato de vinculación. Los criterios para calificar la idoneidad son el objetivo social, la capacidad económica y financiera, la infraestructura, la experiencia, capacitación, revisión y mantenimiento preventivo de la flota y equipos. Aquí tenemos una bibliografía de varias partes donde se investigó dicha información. Muchísimas gracias.